¿Siempre la ven? ¿Siempre la observan? Sí, profe. Ok, iniciamos Sí. entonces. Buenos días a todos. Un tercer encuentro, ¿verdad? Sobre la asignatura de química orgánica. Hoy vamos a tener la sesión sobre los hidrocarburos insaturados, alquenos. Siempre, ¿verdad? Continuando con las reglas que utilizábamos para alcanos y a la vez ver los nombres bases de los cuales ya nos apropiamos. Y si no es así, recuerden pues que tenemos que estar revisando y escuchando tanto los videos como los recursos que están en la segunda sesión. Cuando hablamos, chicos, de un hidrocarburo insaturado, pues hablamos de un eh, alqueno que ha quitado o tiene menos hidrógeno que los alcanos. Es decir, un alcano, por ejemplo, ¿verdad? Siempre tiene en sus carbonos extremos 3 hidrógenos. En cambio, el alqueno puede que te contenga 3 o bien 2, dependiendo de dónde tenga un doble enlace. Es decir, que un alcano se diferencia de un alqueno por el tipo de enlace que en este caso comparten los átomos tanto de carbono como hidrógeno. Sin embargo, muchachos, voy a hacer una referencia, un pequeño recordatorio referido a los hidrocarburos saturados o alcanos para que estemos claros, ¿verdad?, de nombres bases y con una gran cantidad considerable de carbono. Esto con el propósito de que manejemos el nombre de las cadenas bases. Si ustedes observan esta diapositiva, en esta diapositiva dice alcanos lineales, pero no dice N, significa, ¿verdad?, el número de carbono, raíz, que está en el color azul, y sufijo, que es el color verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y luego dice raíz más sufijo, ¿verdad?, en cada caso. Entonces, para el alcano de un carbono se llama metano. Para el alcano de 2 carbono, etano, 3 propano, 4 butano. Estos son nombres especiales. Nosotros abordamos en alcano inicialmente que tienen nombres especiales asignados por la IUPAC. Pero a partir de la estructura que tiene 5 carbonos ya se utilizan los sufijos propios de los números. Si tengo 5 pen, si tengo 6 ex, si tengo en este caso 8 oc, si tengo 9 nona, si tengo 10 dec, y así sucesivamente de acuerdo a la estructura. Sin embargo, pueden observar de 11, 12, 13, 14, 15 carbonos que se viene haciendo énfasis en unidad, decena y el sufijo. En este caso, si hablo de un decano, un dec de decena, un D1, una unidad, una decena, y el sufijo ano, un decano. Si digo tridecano, 3 unidades, una decena y sufijo ano, tridecano. Ahora, pentadecano, hepta, hexa y así sucesivamente. Sin embargo, cuando llegamos al 20 vemos que hace un cambio. En vez de decir tal vez nonadecano y llegar a un número que corresponda a un sufijo que corresponde a ese número, dice eicosano, ya es distinto. Eneicosano, docosano, tricosano, tetracosano, de 20 en adelante. Si tengo estructuras lineales con 30, triacontano. Miren, si tengo de 40, tetracontano. De 50, pentacontano. Y así en cada caso, ¿verdad? Entonces, las estructuras de alcanos prácticamente a nosotros nos dan los nombres base, que corresponden a lo que es el inicio del mundo de la química orgánica con estructuras. Este tema es el que a ustedes les tiene que quedar muy claro para que el resto se les venga siendo tan fácil, ¿verdad?, como que tal y ya han visto toda la vida química orgánica. Bien, radicales alquilos. De la misma manera lo observamos en la clase pasada. Los radicales alquilos son grupos de o sustancias que están cargadas eléctricamente porque han perdido un hidrógeno, ¿verdad? Es decir, que provienen del alcano principal. En este caso, si hablamos de un grupo metil, este grupo metil proviene del metano. Es decir, que el metano tiene un CH4, pero el metano al perder un hidrógeno se convierte en un radical alquilo llamado metil. Conserva la raíz met porque solamente tiene un átomo de carbono,
pero al perder un hidrógeno, entonces el sufijo ano cambia por il. De la misma manera por acá, el grupo etil. El grupo etil proviene del etano. El etano ha perdido un hidrógeno y pasa a llamarse etil como radical. El propano, que es de 3 carbonos, de la misma manera, pasa a llamarse N-propil cuando pierde un hidrógeno de uno de sus extremos. Si ustedes observan por acá, N-butil de la misma manera, ¿verdad? Pierde un hidrógeno de uno de sus extremos y se llama N-butil. Con respecto al de 3 átomos de carbono, existen dos. Uno que se puede perder hidrógeno de uno de sus extremos, enlazándose de ese carbono a una estructura base, o bien de un carbono 2, porque tiene 1, 2. Y si lo cuento de este lado, 1, 2. Es decir, que el sufijo iso se adjudica cuando un grupo como esto se enlaza del carbono 2. Entonces, en vez de llamarse N-propil, se llama el N-propil porque se enlaza a uno de sus extremos. Y el isopropil porque se enlaza del carbono 2 a cualquier estructura principal. ¿Cuáles estructuras? Las que estábamos mencionando. En el butil podemos observar que existen 4 grupos y ambos o los 4 grupos tienen la misma cantidad de carbono. Todos tienen en común el nombre butil. Se pueden observar. Dice N-butil, dice isobutil, terbutil y sec-butil. Sin embargo, pueden observar la diferencia en dónde se pierde el hidrógeno y de qué carbono se pueden enlazar. Por ejemplo, aquí es el isobutil. ¿Por qué? Porque aunque el carbono se enlace de un carbono de uno de estos extremos, hay una ramificación en un carbono 2 y eso hace que se me convierta en un isobutil. Ahora, por acá vemos que este carbono no contiene hidrógeno y que este carbono dentro de la clasificación lo podemos llamar terciario, ¿verdad? De tal manera que tenemos ter y acá butil porque tiene 4 y ter de 3. Y por acá vemos también que hay un sufijo sec y ese sec para revisar la forma que tiene y de qué tipo de carbono se enlaza. Se enlaza de un carbono 2, pero del mismo carbono que se enlaza tiene una ramificación. Por lo tanto, por eso el sufijo sec. Ahí tenemos los radicales, que estos radicales lo que hacen es formar parte de las estructuras lineales, convirtiéndose en cadenas ramificadas, ¿verdad? Entonces, un radical alquilo es una molécula cargada eléctricamente que proviene de un alcano principal que ha perdido un hidrógeno y se cambia el sufijo ano por il. Tenemos esas estructuras que son meramente de alcano, las ubiqué con el propósito de explicarles unas dos, ¿verdad? Y pues vayamos quedando de alguna manera claro de acuerdo a las reglas. Bien, observamos. En la clase pasada decíamos que tenemos, ¿verdad? Lo que es reglas. Una regla, ¿verdad? Es un proceso o reglas a seguir para llegar a un objetivo, en este caso el nombramiento de la estructura. Entonces acá podemos observar que la regla número 1 nos decía a nosotros que debemos elegir la cadena con mayor cantidad de carbono. Elegir cadena con mayor cantidad de carbono tiene, ¿verdad? Por decir así, un propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito? El propósito de elegir una cadena es para saber cuál va a ser mi cadena base. Ejemplo, aquí nosotros observamos que la cadena con mayor cantidad de carbono es esta. Así. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 7 carbonos. Esa es la que tiene mayor cantidad de carbono. ¿Quiénes son mis radicales? Alquilo. 1, 2. Tengo 2 radicales y una cadena principal. ¿Qué hago, chicos, ahí? ¿Verdad? Entonces, una vez que yo hago eso, primera regla, identifique cadena más larga. Segunda regla, buscar la numeración más baja posible.
¿Cómo, cómo hallamos esa numeración? Esa numeración, chicos, se busca de los extremos, donde estén los grupos enlazados más cerca. Extremo es, ¿verdad? En este caso, podemos ver de izquierda a derecha o podemos ver de derecha a izquierda. De acuerdo a esta estructura, mi numeración tendría que ir de izquierda a derecha, porque yo ubico aquí 1, 2, 3, 4. Y si yo inicio de aquí, 1, 2, 3, 4. Mi primera ramificación o mi primer número sería 4. ¿Verdad? Y en cambio de este lado es 2. Sin embargo, una vez que yo tengo esa estructura, ya con las dos primeras reglas, debo saber el nombre de los radicales. ¿Para qué? Porque los radicales dice que los puedo nombrar de dos maneras. Uno, en orden alfabético, es decir, el que tiene dos carbonos ahí se llama etil y el que tiene uno, metil. Entonces, ¿eso qué significa? Que si lo nombro en orden de complejidad, voy a ubicar primero el etil porque tiene más carbono que el metil. Si los nombro en orden alfabético, también ubico primero el etil porque E es primero que M. Sin embargo, existen mucha variedad, ¿verdad? En la cual no coinciden el orden de complejidad con el alfabético y se tiene que escoger uno. De tal manera que cualquiera de las dos formas que ustedes nombren no está incorrecto. Pero de pronto pues deberíamos ordenarnos. En el caso mío yo trabajo siempre con el orden alfabético de los grupos. Entonces, ¿cómo nombro acá? Diría 4 en el orden alfabético, guión etil, guión, luego 2 metil, guión, y si tengo 7, dice que la estructura de cadena base de 7, ¿cómo se llama? Miren, se llama heptano. Entonces, 2 metil heptano. ¿Se fijan cómo complementamos el grupo funcional, el radical alquilo con el grupo base? 4 etil, 2 metil heptano. ¿Todo bien? ¿Estamos claros, verdad, de eso? Les explico otro. Sí. Sí, por favor. Está bien. Voy a explicar bueno, en cada caso es distinto. Vamos a explicar el 2. El 2 nos dice que igual, busco cadena principal. Cadena principal que puede ser, fíjense que la cadena principal aquí no necesariamente es la lineal. Pero como es la que está a la vista, sería, si no hay más carbono que nos dé, bien podemos coger la lineal. Contamos. Nosotros decimos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, supongamos que no elegimos esa, pero que queremos elegir esta. Ahí, cogemos para acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 también. Y si elijo la de arriba y voy aquí y hago lo mismo, voy a tener 5. Entonces, cuando esos casos se den, que de cualquier lado me da 5, entonces lo que hago es quedarme con la lineal, con la que está más favorable. Entonces, al quedarme con la lineal, ahora reviso dónde voy a tener más cerca el sustituyente. Entonces nos vamos a lo que es esa estructura.
Ok, entonces continuamos, ¿verdad? Con esa estructura. Si ustedes observan, una vez que nosotros hemos hecho esa estructura con mayor cantidad de carbono, revisamos todos los radicales alquilo. Los radicales alquilo, las reglas nos dicen que cuando todos son iguales, entonces se tienen que separar por coma. Pero si hay distintos, entonces tenemos que ir ubicando cada nombre y su posición. En este caso, como la segunda regla nos dice que debemos nosotros indicar el número de carbono y buscar el número más bajo posible, entonces revisamos 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes observan, tenemos 5 átomos de carbono. Ahora, con estos 5 átomos de carbono, identifico en qué posición están, ¿verdad? Entonces, en esa posición, muchachos, que están, nos vamos para acá ahora al nombramiento. Como todos son los mismos grupos, entonces digo 2,2, 3, 3. Es decir, 2,2, 3,3, porque todos son grupos iguales. Guión. Para cuando hay 4 del mismo es tetra. Tetra, y el nombre del grupo se llama metil. Ahora, el nombre base de 5 carbono es pentano. Y ya miramos, ¿verdad?, el nombre completo de la estructura. ¿Alguna pregunta por ahí? Explique otro, por favor. Sí, claro. Voy a explicar el otro. Ok, nos vamos a esta estructura. Que estén por aquí. Pueden ver, la verdad, es una estructura grande. Ok. En esta estructura podemos identificar también la estructura con mayor cantidad de carbono. No es la lineal, sin embargo vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 10. Sin embargo, hay otras que tienen más de 10 carbonos. Esa que tiene más de 10 carbonos, vamos a encontrarla de esta forma. Miren, iniciamos aquí y finalizamos aquí. Ahora, miremos. Subo aquí. Luego cojo recto. Luego acá. Subo nuevamente y me voy ahí. Ahí nosotros tenemos la cadena principal y tenemos más de 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, esa regla es lo que nos dice que debemos identificar la cadena con mayor cantidad de carbono. Luego, lo que nos queda ahí son grupos, ¿verdad? En este caso, sustituyentes. Vemos ahora los extremos. ¿De qué extremo numeraría ahí? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De acuerdo a la regla, segunda regla que ya les he explicado. De izquierda a derecha. Sería de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos con los grupos. Vemos por acá. Dentro de los grupos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este grupo que está acá, si ustedes ven dentro de los grupos sustituyentes, pueden identificarlo. ¿Cuál es? Sería este, miren, el isopropil. Vean ahora este.
Entonces, ese está en el carbono 4. Ahora, este grupo que está acá es este mismo grupo que está abajo. ¿Cuál es ese grupo? Identifiquémonos dónde está. Miren, el etil. Entonces ahora, en el orden alfabético, ubicaría 5,5. Di, porque son dos y es el mismo. Etil. Luego guión y me ubico 4 isopropil. 4 isopropil y como tiene 11, me voy acá, miren, un decano. ¿Se fijan cómo es complementar todas las reglas? Fácil, ¿verdad? Ok, continuamos. Si ustedes observan también por acá, tenemos otra estructura. La cadena principal tampoco es la lineal. Porque decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lineal. Pero si nosotros tomamos esta, bajamos, cortamos acá y aquí tenemos más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí lineal tenemos 12. Entonces identificamos de dónde voy a enumerar. Y también me indica que debo enumerar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tenemos 12. En el orden alfabético, este grupo es primero. Este y este. Entonces, diríamos 3,9. Y aquí 3,9 guión dietil. Luego me ubico en el 2 y el 5 y el número 6 porque está en el carbono 2 este, el carbono 5 este y carbono 6 este. Entonces me ubico en el guión y digo 2,5,6 y como son tres del mismo grupo, trimetil. Y el nombre base, si es 12, entonces se van acá y pueden observar que es dodecano. Está, ¿verdad? Solo de aplicación y no lo veo pues nada complejo. ¿Y ustedes cómo lo sienten? ¿Están bien? Esto es el reconocimiento de las estructuras orgánicas, muy necesario para conocer todo lo que son después los aminoácidos, proteínas, enzimas, vitaminas, todo lo que es ácidos nucleicos, que son todas las biomoléculas de la vida o que al menos forman parte de esas biomoléculas. Así que son esenciales para estas asignaturas como bioquímica, estas asignaturas como fisiología, que tienen que ver mucho y directamente con la química, ¿verdad? Con el conocimiento de la química. Bien. En fin, entonces, ¿qué es un alqueno? Un alqueno es un hidrocarburo, pero llamados insaturados. Este hidrocarburo es insaturado porque contiene pues, menos hidrógeno y tiene compartiendo más electrones entre carbono-carbono. Además, es importante que existe una diferencia de que dentro de los hidrocarburos insaturados, como es alqueno, tienen doble enlace, los alcanos solamente uno sencillo. Otro aspecto importante es el sufijo. Para alcanos el sufijo es ano, pero para alqueno el sufijo es eno. Así que existe una lista, ¿verdad? Al igual que alcano, en el cual podemos observar ahí que la cantidad de carbono y el nombre que se le adjudica dependiendo de precisamente tanto del doble enlace como de su cantidad de carbono. Entonces no tenemos un alqueno que sea solo de uno, pero sí empezamos la serie de dos alcanos, de dos carbonos en adelante. Puesto entonces que un alqueno de dos carbonos se llama eteno en vez de etano,
uno de 3 propeno, uno de 4 buteno y así sucesivamente. Penteno, hexeno, hepteno. ¿Cómo nos damos cuenta? Es sencillo, porque en una estructura se encuentra un doble enlace. Y eso hace la diferencia con los alcanos, porque alcanos solo son enlaces sencillos. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Acá, siguiendo el lineamiento siempre de lo que es la nomenclatura anterior, podemos observar que la numeración comienza por el extremo de la cadena que otorga al doble enlace el localizador más bajo posible. Por lo tanto, aquí claramente vemos que existe otra diferencia. Cuando voy a, o de dónde voy a elegir mi numeración, del extremo donde esté más cerca el doble enlace. De tal manera que ahora no es el grupo sustituyente o el radical el que me va a permitir la numeración, sino de donde esté más cerca mi insaturación o doble enlace. Continuamos. Bien, por acá vemos entonces, este es el eteno, esta es la diferencia. En vez de decir nosotros CH3, CH3, entonces ahora vemos que está así. Y acá solo hay 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, no hay 3. ¿Por qué? Porque ahora está así. Compartiendo 2 pares de electrones entre carbono y carbono. Y los otros son con hidrógeno. De tal manera que ahí vemos la tetravalencia del carbono cumpliendo octeto cuando se están compartiendo un par doble con carbono-carbono y los otros 2 electrones disponibles con 2 átomos de hidrógeno cada uno, completando el octeto y estabilizándolo. Así que un alqueno de 3 carbonos, vemos propeno, 1 de 4 buteno, 1 de 5 penteno, 1 de 6 hexeno y así sucesivamente. Sin embargo, también existen estructuras de hidrocarburos insaturados que son cíclicas. Ya mirábamos nosotros en la clase introductoria donde decíamos que teníamos hidrocarburos alicíclicos también. Cuando se refería al alicíclico, hablábamos de esta parte, ¿verdad? De la parte cerrada o ciclos. Entonces, acá, si ustedes observan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, el pen es por 5. Eno por ese doble enlace. Y ciclo porque la cadena es cerrada. Ya están observando ciertas diferencias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Ok, continuamos. ¿Alguna vez habían visto esas estructuras de barra? No, ¿No? yo no. No. Bien, es lo mismo, exactamente lo mismo. Les explico. Acá son alquenos. Aquí hay un carbono, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Donde hay un número, hay un carbono. Entonces, si contamos, porque ahí ya nos aparece la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eso significa que si yo tengo 7, el alqueno se va a llamar hepteno. Sin embargo, existe una forma distinta de nombrarlo, que es de esta forma. Vemos que una vez que se ha identificado la cadena más larga, con mayor cantidad de carbono, entonces este es una ramificación. Y ese es el grupo metil, esa rayita que queda sola, fuera de la estructura principal. ¿Por qué es el grupo metil? Porque solamente contiene un carbono. Ya sabemos que los hidrógenos están ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, por acá, la preferencia y la numeración la va a tener el doble enlace. Entonces, iniciamos nombrando por los sustituyentes. ¿Quién es mi sustituyente? Este que está acá. Entonces ubico 5, que es la posición donde está el grupo metil. 5 metil.
la forma de nombrar es el grupo sustituyente agregando el nombre de la cadena base. La cadena base se llama hepteno, pero la separan 5-metil-hep para hablar de los 7. Luego, al haber numerado 1, 2, es decir, que en ese carbono 2 se encuentra el doble enlace. Entonces, 2 y en este caso eno, porque es el del doble enlace. De tal manera que se puede llamar también, chicos, así. Se puede nombrar diciendo 5-metil guión 2-hepteno. Y no separo el hep con el eno. 5-metil 2-hepteno. Entonces, de esa manera podemos nosotros también nombrar. Ok. ¿Qué más podemos abordar de una de esas estructuras? Vamos a revisar. Entonces, veamos por acá. Tenemos otra estructura donde tenemos 2 dobles enlaces en vez de 1. Cuando eso ocurre, pues ahí se le llaman dieno o trieno en caso de que tengan 3. Entonces aquí observamos. Hay una cadena que es que tiene mayor cantidad de carbono que la que está elegida ahí. Pero, ¿por qué está elegida esa? Porque no podemos dejar nosotros por fuera las estructuras que tienen insaturaciones. Es decir, un doble enlace no puede quedar fuera de la cadena principal. Entonces nombramos así. Profe, yo no veo nada de las imágenes. No se observa. ¿Quién más no mira? No. Nadie. Nadie mira, chicos. Yo sí las veo. ¿Quién más? Solo una tiene la dificultad. Yo no veo tampoco. No O sea, veo ahorita las cadenas ramificadas, pero nada más. Sí, pero me escuchan bien y las cadenas, pero las cadenas de barra. Ahorita pasé una raya, ¿la pueden ver? Sí. Sí. Ahí es donde estoy explicando ahorita, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de explicar. Yo nada, nada veo. Ajá. Bueno, de todas maneras voy a grabar para subirla, ¿verdad, muchachos? Pero la idea es de que estén, tal vez puede ser el móvil, fíjate, y la anterior la miraba. Sí, antes sí, todo. Bueno, voy a continuar y tal vez se desconecte y entra nuevamente. Bueno. Bien. Entonces miramos esta diapositiva, esta imagen donde la numeración inicia donde está el doble enlace más cerca. Entonces la cadena principal debería tener 7, ¿verdad? Porque aquí hay un carbono y aquí hay otro. 1, 2, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí otro, aquí otro y acá otro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si yo numero esta me queda fuera de la estructura. Y no pueden quedar los dobles enlaces fuera de la estructura. Entonces se toma como referencia esto, toda la cadena. Esta que tiene los dobles enlaces. Y una vez que lo tomamos, entonces la numeración ya se puede observar como lo hicieron, ¿verdad? En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué el nombre 2-etil? Porque este que está acá como sustituyente en forma de barra es el grupo etil porque tiene 2 carbonos. 2-etil y como tiene 6 hexa. Y luego en el carbono 1, que es este el doble enlace. Y en el carbono 4, que es este está otro. 1,4 di por 2 dobles enlaces. Y eno porque es alqueno.
De tal manera que nosotros vemos claramente cómo nombrar un alqueno, alguien distinto a los alcanos. Igual de la misma manera aquí, miren, vemos la cadena principal, de dónde se inició el nombramiento y por qué razón. Dos dobles enlaces en la estructura. Este que está acá es un sustituyente de 3 carbonos, por lo tanto es el propano. Entonces, ¿por qué de 3 carbonos? 1, 2, 3. 3 carbonos. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos ver que un grupo radical alquilo de 3 carbonos es el propano. Entonces dice 3-propil porque es sustituyente, hepta porque son 7 la cadena principal, y luego en el carbono 1 y carbono 4 los dobles enlaces 1,4-di-eno, y así pues nombramos, ¿verdad?, lo que son las estructuras químicas en alquenos, y así de esa forma, ¿verdad?, en barra. También existen otros grupos, chicos, distintos a carbono e hidrógeno como sustituyente, y estos son los halógenos. Los halógenos son los del grupo 7A de la tabla: bromo, yodo, cloro, flúor, ¿verdad? Estos al enlazarse a átomos de carbono, pues se vuelven como radicales o de hecho sustituyentes que nos pues, van a permitir estabilizar a átomos de carbono. Entonces, esta estructura es de 5 carbonos. Se ve, ¿verdad?, bastante fácil porque no hay dobles enlaces, no hay mayor incidencia de más átomos. Lo que sí hacemos es nombrar en el orden alfabético y buscar la numeración de donde esté el doble enlace. Entonces la cadena principal tiene 5 y número de este lado porque de aquí inicia el doble enlace. En el orden alfabético, el bromo es primero que el metil, y entonces 4 bromo, que está en el carbono 4, 3 metil, que está acá, pen por 5, y en el carbono 1 está el doble enlace, por eso un eno. En la siguiente pueden observar que tenemos dos grupos halógenos distintos, acá cloro y acá bromo. Este que está acá no es carbono, el carbono último de la estructura es este, y a este está enlazado el bromo, ¿verdad? Entonces, en el orden alfabético, en el carbono 5 está el bromo, 5 bromo, en el carbono 4 cloro, 4 cloro, 3 pen, es decir, por los 5, y 3 porque este quita el doble enlace, 2 eno. Y por último acá, si ven la estructura, hay 7 carbonos y hay 3 triples enlaces. Estas barras que están acá son grupos metil en forma de barra, porque solamente tienen un carbono y son sustituyentes. Ahora ven los dobles enlaces y ven a qué extremos están más cerca: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero primero nombramos los grupos sustituyentes. En el carbono 5, ¿verdad?, aquí no es 5,5, 5,6 es acá, ¿oyeron? En el carbono 5 está este grupo, entonces 5. En el carbono 6 está este grupo, entonces 6. Di porque son 2 y es el mismo. Hepta porque tiene 7. Y luego veo posición de los dobles enlaces: 1, 3, 5. Tri, eno. Y de esta forma, muchachos, observamos, ¿verdad?, cómo podemos nombrar nosotros alquenos, en este caso, con doble, triple y enlaces sencillos, y a la vez ramificados. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
Ok. Pasamos a la siguiente. En alquenos también existe una isomería cis y trans, y esto va a depender del plano donde se encuentran los grupos. Vamos a ver este ejemplo. Cuando tengamos grupos en un mismo plano como este, entonces estamos hablando de una isomería cis. Pero si estos grupos están en esa dirección o diferentes planos, entonces es trans. Entonces, sin embargo, se hace la misma numeración, 1, 2, 3, 4. Entonces, si ven, cis por el plano, que está en un mismo plano los dos grupos. But, porque son 4 carbonos. En el carbono 2 está el doble enlace, 2N. Por acá de la misma manera, pero con un sufijo trans, por la posición. Trans-but por los 4-2N. Y ahí vemos isomería cis y trans, dependiendo de los grupos y en qué plano se encuentran. Acá observan ejemplos, ¿verdad? Con grupos, con nombres, y están ahí pues nombrados de tal manera que les va a servir para ayudarse. Algunas propiedades importantes de los alquenos son, ¿verdad?, que son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos, como el cloroformo, ¿verdad? Son menos densos que el agua, y los puntos de ebullición y fusión van a aumentar a medida que vayan aumentando la cantidad de carbono. Es decir, que entre más grande es la masa molecular, pues estos puntos de ebullición y fusión aumentarán también. Son mucho más, ¿verdad?, reactivos que los alcanos. ¿Y a qué se debe este? Pues al doble enlace, ¿verdad? Existen diferentes reacciones como la adición de hidrógeno, ¿verdad?, la adición de halogenación y la adición de hidrácido. Es decir, que a alquenos se le pueden agregar hidrógeno, se le puede agregar halógeno y se le puede agregar ácidos hidrácidos. Ambos, o estas tres formas con las que ellos pueden reaccionar. Bien, pues ahí, chicos, por hoy, ¿verdad? Eso ha sido todo. Si hay algún espacio de preguntas, si no, nos vamos a ir al sistemático que está para evaluarse. El sistemático no es sobre alquenos, alcanos, ¿verdad?, de la clase anterior. Alquenos va a ir dentro de la siguiente evaluación. Profe, mire, sobre lo del sistemático, si lo abrimos ahorita y comenzamos, ¿cuánto va a durar el sistemático? Porque a las 11 tenemos que conectarnos para la clase de física. Bien, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. No lo abran, porque creo que está hasta las 23. Hasta las 11 de la noche, a las 11 ¿no? sale. Okay. Entonces yo les recomiendo que en estos 20 minutos que nos quedan, revisen un video que yo subí sobre la formulación de alquenos, y también otro sobre lo que son sus aplicaciones. Pero principalmente me gustaría que fueran a abrir el video y lo vean bien, porque hay ejemplos, están nombrándose. El video es de quien me ayuda, no es a nivel personal, no es original mío, pero sí lo veo antes de subir y están muy buenos, aplicados totalmente a lo que yo les estoy dando. Así que les recomiendo ahorita, vayan al video, lo vean, y luego cuando ustedes ya estén sin responsabilidad de otro curso, entonces inician con tranquilidad a resolver su sistemático. Tienen 2 intentos, ¿verdad? Y creo que 1 hora les apliqué para hacerlo una vez que inician. ¿Okay? Sí, entonces sobre los alcanos. Sobre alcanos, así es. Mucho gusto en saludarlos. Y nos vemos en la siguiente sesión. De hecho, yo estoy conectado porque estoy revisando, ¿verdad?, algunos de los aspectos que ustedes ya tienen en el curso. Y ustedes pues quiero que revisen lo que es su video para ir preparándose para la evaluación que ya está en curso. Profe, diga. ¿Este es el primer sistemático ahorita? No, bueno, el de hoy, ya hicieron uno en la clase pasada. Sí, pero es que fíjese que usted no abrió. ¿Se acuerda que le pedimos el favor de que abriera de nuevo? Y nos dijo que sí, estuvimos esperando y le dijimos y no hubo tiempo, no nos abrió. El sistemático.
El cuestionario, Ah, sí. bien, entonces vamos a hacer algo, porque no les puedo abrir dos sistemáticos a la vez. Van a hacer esto. Sí. Y una vez que lo hagan, Ujú. porque se les cierra hoy, mañana voy a habilitar el otro, para que lo hagan el transcurso de la Bueno, semana, antes del sábado. está bien. Ok. Bueno, Profesor, está bien. Diga, Gracias. ¿hasta qué hora está disponible el de hoy, el hasta sistemático? las 11 de la noche. Ah, bueno, está Ok. bien. Gracias. Mucho gusto, chicos. Igual, cuídese. Igual. Oye, teacher. Ahí vamos.